La Revolución Mexicana es uno de los hechos históricos más significativos de nuestro país. Podría decirse que este suceso abarcó desde la oposición al gobierno de Porfirio Díaz y su derrocamiento, hasta la instauración de un gobierno posrevolucionario. Este 20 de noviembre se conmemoran 110 años del inicio de la Revolución Mexicana, movimiento armado que terminó con la dictadura de Porfirio Díaz y definió al país en gran parte del siglo XX. Es el conflicto armado más importante de la historia del país, marcando sin duda el fin de los gobiernos del siglo XIX y poniendo a México a la vanguardia de los procesos sociales del siglo XX. Pero, ¿qué es lo que desencadenó este movimiento? Corría el año de 1910 y 3 décadas de paz, orden y progreso porfiriano, que habían transformado al país. Aparentemente, el país se encaminaba hacia la prosperidad, tenían un sólido desarrollo económico. A pesar de ello, la gran mayoría de la población se benefició muy poco del bienestar material y, por el contrario, sufrían las injusticias que provocaba la concentración del poder en una sola persona, don Porfirio Díaz Mori. La clase media, compuesta por técnicos, maestros, abogados y gente con educación y grandes aspiraciones políticas, se convirtió en la principal crítica del gobierno porfirista, como fueron los hermanos oaxaqueños Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón. A través de su periódico Regeneración, que procuraba la revolución al ver que el poder y riqueza se mantenían en manos de unos cuantos. Desde 1908, durante la entrevista de Díaz con Friedman, don Porfirio declaró que México estaba preparado para la democracia. Sin embargo, 2 años después volvió a reelegirse, lo que provocó el estallido de la revolución, encabezado por don Francisco I. Madero, hijo de un rico hacendado de Coahuila y de ideales democráticas. Se manifestaba abiertamente en contra de la dictadura porfirista. Organizó el Partido Antirreeleccionista e inició una campaña electoral por todo el país, hecho insólito en aquel entonces. Cuando la fuerza política de Madero creció, Díaz lo encarceló en San Luis Potosí y se declaró ganador de las elecciones. En la cárcel, Madero redactó el Plan de San Luis, mediante el cual llamó a una revolución armada para que el 20 de noviembre de 1910, ese día numerosos grupos se levantaron en contra de Díaz, Pascual Orozco y Francisco Villa. Se levantaron en el norte del país y más tarde Emiliano Zapata se unió a la revuelta en el sur. Aquiles Cerdán fue el primer mártir de la revolución. Nació en la ciudad de Puebla, antirreeleccionista. Emprendió una intensa campaña de propaganda en favor de Madero. Fundó el periódico No Reelección y el club clandestino Luz y Progreso. Después del fraude electoral de 1910, Madero le encomendó dirigir la insurrección en Puebla. En esta ciudad
el 18 de noviembre de 1910, junto con sus hermanos Carmen y Maximino, inició la revolución en territorio nacional. Sitiado en su casa, muerto por las tropas del gobierno, Díaz renunció a la presidencia y a 6 meses de iniciada la revolución, abandonó el país. En 1911, Madero entró triunfante a la Ciudad de México. Ese año fue nombrado presidente por abrumadora mayoría. Durante su breve gobierno, se convirtió en la víctima del enfrentamiento entre intereses políticos opuestos. Sus enemigos lo atacaron ferozmente en la prensa, aprovechando la libertad de expresión garantizada por el propio presidente. Por otra parte, a los revolucionarios no les gustó que Madero dejara el ejército federal en manos de los enemigos generales porfiristas y de su incumplimiento de las promesas de campaña, sobre todo para las clases más desfavorecidas. Se levantaron en armas contra Madero, Pascual Orozco y Emiliano Zapata, quien exigía la restitución de tierras a los pueblos mediante el Plan de Ayala. Madero confió a Victoriano Huerta el mando de las tropas leales al gobierno. Huerta, con la intermediación de Henry Lane Wilson, entonces embajador norteamericano, capturó y traicionó a Madero en Palacio Nacional. Los asesinatos del presidente Madero y de su vicepresidente se le conoce como la Decena Trágica. Después del asesinato del presidente, Venustiano Carranza promulgó el Plan de Guadalupe en contra del dictador Victoriano Huerta para restablecer el orden y creó el ejército constitucionalista conformado por 4 grandes divisiones. El Ejército del Noroeste, comandado por Obregón; la División del Norte, comandado por Villa; el Ejército del Noroeste, comandado por Pablo González; y el Ejército Libertador del Sur, dirigido por Zapata. El exilio de Victoriano Huerta no significó el triunfo de los constitucionalistas, ya que había discordia entre los principales jefes revolucionarios. Al igual que 100 años antes, el papel de las mujeres fue crucial durante la lucha armada. Ya lo afirmó Elena Poniatowska: sin las soldaderas no habría revolución mexicana. Ellas la mantuvieron viva y fecunda como la tierra. Con la revolución en marcha, las mujeres no vacilaron en llevar al hombro las pesadas 30-30. Se infiltraban en los campos enemigos, como las célebres espías constitucionalistas, que en más de una ocasión denunciaron los turbios negocios de los generales revolucionarios. También protestaron por las dictaduras y la opresión, como María Arias Bernal, mejor conocida como María Pistolas; Elena Arizmendi, fundadora de la Cruz Blanca; o la maderista María González. Más tarde, las mujeres que participaron en la revolución se les conocería como el sobrenombre de las Adelitas, en honor a Adela Velarde Pérez. A sus 13 años, Adela se incorporó a la lucha revolucionaria como enfermera en el grupo formado por Leonor Villegas de Magnón, presidenta de la Cruz Blanca. Fue ahí donde Adela le dio el nombre a las denominadas Adelitas, mujeres que durante la revolución atendían a heridos, cargaban armas, se encargaban de los alimentos y en algunos casos luchaban cuando el momento lo requería. 1915 fue el año de las
batallas, del hambre y del caos político. Los bandidos aprovechaban el desorden para robar y asesinar. Esta situación hizo necesaria que se reunieran los diputados en Querétaro para crear la Constitución. Esta se creó en 1917. En ella se consagran las garantías individuales, la soberanía sobre los recursos de la nación y los derechos de los campesinos y obreros. Es el logro más grande y significativo en la historia de nuestro país. Quizás se le pueda poner fecha al inicio y al fin de los conflictos armados revolucionarios, con sus debidas excepciones, pero no al proceso de cambio en sí. Las ideas de la revolución se diluyeron o petrificaron con el paso del tiempo, pero siguen latentes hoy en día.